Hola, buenas tardes chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien, ¿verdad? En esta tardecita calurosa, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Bueno, ahorita que estoy haciendo el video es sábado, ¿verdad? Pero como se los voy a mandar hasta el domingo, pues por eso les digo que hayan pasado un buen fin de semana cuando ustedes tengan este video en sus manos. Esta semana vamos a hacer una agenda sobre unos temas que nos faltaron, que no son tan difíciles, pero hay que ver cuando menos que ustedes cuando entren a la prepa, pues sepan de qué se trata cuando oigan esas palabras de peso molecular, de mol, de volumen de los gases, ¿verdad? De cuál es el volumen de los gases a temperatura normal, a presión normal, bueno, y cuándo es presión normal, cuándo es temperatura normal. Y entonces de eso se tratan estos temitas que vienen con ejemplos y luego vienen ahí mismo, vienen las actividades que ustedes van a realizar. Esas 3 actividades, una de cada temita. El tema que vamos a ver ahora es peso molecular, moles y volumen de los gases. Primero vamos a hablar del peso molecular. ¿Qué es el peso molecular? El peso molecular es el peso atómico o masa atómica de un elemento. Ya saben que en la tabla periódica, en cada cuadrito, pues viene el símbolo de un elemento. En una parte viene lo que es su número atómico, es decir, el número de valencia que tiene cada elemento, y viene el peso molecular o masa molecular, que también algunos le llaman de esa manera. El peso molecular viene siendo el peso total de un átomo, es decir, lo que pesa un átomo en la naturaleza. Y así, por ejemplo, el número 1, que es el hidrógeno, pues pesa 1 gramo, es decir, tiene peso atómico 1. Ese es su peso molecular. Es decir, el oxígeno, que viene siendo el número 8, el número atómico es 8, o sea, en la tabla periódica ocupa el número 8, pero su masa molecular es 15.99, que si lo redondeamos sería 16, que es lo que se utiliza. Bueno, el peso molecular de un átomo de oxígeno es 16, ¿verdad? Y así también podemos poner que el peso molecular de una molécula, ese es de un átomo. Esos ejemplos que les estoy diciendo son de un átomo. Pero por ejemplo, en la naturaleza, a veces los átomos no están solos, están formando moléculas. La mayor parte de ellos están formando moléculas. Y así tenemos que una molécula de cloro, cuya fórmula sería Cl2, o sea, una molécula de cloro tiene 2 átomos de cloro. Por eso es Cl2. Entonces pesaría 71. Su peso molecular sería 71. ¿Por qué? Porque ella tendría como peso atómico o como masa atómica 35.5, porque es 35.489. Es el único que le ponemos décima. Es el único elemento que le ponemos décima. Todos los demás son enteros. Nada más el átomo de cloro es 35.5. Pero como son 2 átomos los que forman una molécula, entonces sería 35.5 multiplicado por 2 nos da 71. Entonces el peso molecular de una molécula de cloro es 71. Igual que el peso molecular del oxígeno. El oxígeno, cuando nosotros lo vamos a combinar con otro elemento, no ponemos un elemento más o sea, el puro símbolo, sino le ponemos O2, porque es una molécula diatómica. Eso lo habíamos visto ya que vimos un tema que vimos ya tiempo atrás cuando estábamos con la tabla periódica, que yo les puse ahí que había moléculas diatómicas, es decir,
que cuando están combinándose no se pone solamente el puro símbolo como pondríamos sodio, potasio, cesio, calcio, que nada más ponemos el puro símbolo. No, esas moléculas que casi todos son no metales, o sea, elementos no metálicos, la mayoría de ellos, como el cloro, el bromo, el yodo, el flúor, el oxígeno, el nitrógeno, todos ellos cuando los combinamos los ponemos como molécula de atómica, es decir, llevan un 2, son 2, en vez de ser un solo elemento, vienen siendo 2. El oxígeno, cuando lo combinamos, por ejemplo, con el sodio, yo pongo Na, que sería el sodio, más O2, no nada más la O sol, le pongo O2. Entonces, una molécula de oxígeno sería O2. Y entonces, ¿cuál sería el peso molecular de una molécula de oxígeno? Pues el peso molecular de una molécula de oxígeno sería 16 por 2, sería 32. Ese sería el peso molecular. Entonces, ahí viene, ¿verdad?, una actividad. En esa actividad ustedes van a poner el peso molecular. Yo les puse también para que no batallaran con la tabla periódica, que si a lo mejor no tienen en ese momento tabla periódica, bueno, ahí les puse los pesos atómicos para que ustedes hagan las sumas o multiplicaciones que necesiten en la actividad número 1. Luego ahí pasaríamos a lo que es un mol. ¿Qué viene siendo un mol? Un mol es la cantidad de materia que poseen las partículas, o sea, los átomos y las entidades elementales. O sea, un mol de una sustancia es equivalente a la masa atómica o molecular, pero expresada en gramos. Yo les decía ahorita, el peso molecular del oxígeno viene siendo 32, pero si yo digo un mol de oxígeno, tendrían siendo 32 gramos. O sea, nada más le agregamos gramos y ya nos va a salir ahí lo que es un mol. Un mol de cloro, pues serían no 71, serían 71 gramos. ¿Verdad? Un mol de una molécula de, por ejemplo, ahí les pongo de una molécula de agua. El agua, ustedes saben, es H2O. Entonces tendría 2 hidrógenos y un oxígeno. Como son 2 hidrógenos, pues nosotros multiplicaríamos el peso atómico del hidrógeno, que es 1 por 2, nos daría 2, más el peso atómico del oxígeno, que es 16, serían 2 más 16, nos da 18. Entonces, un mol de agua es igual a 18 gramos. ¿Verdad? Un mol, que también viene ahí el ejemplo para que ustedes sepan cómo se hizo esa conversión. Un mol de ácido sulfúrico, que viene ahí el ejemplo, es H2SO4, pues entonces sería hidrógeno, vale 1 por 2, porque es H2, sería 1 por 2, 2. Y luego azufre, porque es H2S. Entonces el azufre, la S es el azufre, vale 32, su peso atómico es 32. Como nada más hay un azufre, sería 2 de los hidrógenos más 32 más lo que vale el oxígeno, que son 16, pero multiplicado por 4, porque toda la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4. Entonces sería hidrógeno, sería 1 por 2, que nos darían 2, más 32 del azufre, más 64, de donde multiplicamos 16 por 4. Y entonces nos daría un total de 98. Entonces, un mol de ácido sulfúrico es igual a 98 gramos. O sea, nada más le agregamos gramos y ya nos va a dar un mol. Entonces, ahí, bueno, en la actividad número 2, ustedes me van a poner cuánto equivale un mol de cada una de las sustancias que yo les puse. Y ahí les pongo los pesos atómicos para que no vayan a decirme, bueno, ¿y cuáles son los pesos atómicos? No tengo aquí tabla periódica en este momento. Y para que no salgan a comprar, bueno, pues ahí les puse los pesos atómicos, ¿verdad? Ya cuando estén en la prepa, pues van a tener ahí su tabla periódica para poder utilizarla. Luego, el último temita viene siendo el volumen de gases.
estamos hablando ahorita de moléculas, ¿verdad? Que aunque algunos son gases como el CO2, pues estamos hablando de moles que son expresados en gramos. Pero cuando hablamos de volumen, hablamos del volumen de los gases y entonces ahí cambia un poquito ya lo que viene siendo para hacer nuestras conversiones. Nos dice, según el descubrimiento de Avogadro, cuando él estuvo haciendo sus pruebas con los gases para saber cuál era el volumen ocupado por un gas, se dio cuenta que el volumen de cualquier gas, cuando está a presión y temperatura normales, que viene siendo la temperatura 0 grados y la presión es sobre el nivel del mar, que viene siendo una atmósfera, equivale a una atmósfera porque la presión se mide en atmósferas. Entonces, cuando estamos a 0 grados y a una atmósfera, quiere decir que todos los gases, no importa lo que pesen, todos los gases ocupan un volumen de 22.4 litros, todos, cualquiera. Yo puedo tener un mol de oxígeno, que son 32 gramos. Puedo tener un mol de nitrógeno, que pesa 14 gramos. Puedo tener un mol de ácido sulfúrico, del gas ácido sulfúrico, que pesa 98 gramos. Y aunque uno pese 32, el otro pese 14 y el otro pesa 98 gramos, de cualquier forma, si yo los tengo todos a presión y temperatura normales, es decir, a 0 grados y a una atmósfera de presión, todos van a tener un volumen de 22.4 litros. Eso fue lo que descubrieron los científicos, que cualquier gas a temperatura y presión normal ocupa un volumen de 22.4 litros. Y entonces, ahí eso que les estoy explicando viene ahí escrito, ¿verdad? Con sus ejemplos. Y ahora sí, vienen ahí dos ejemplos en los que nos dice cuántos litros de cloro se obtendrán con 500 gramos de la misma sustancia a presión y temperatura normal. Siempre se tiene que poner en el problema a presión y temperatura normal, porque si cambia la presión, pues entonces ya el volumen del gas será completamente diferente. O si cambia la temperatura, el volumen del gas será completamente diferente. Tiene que ser a presión y temperaturas normales. Y como les dije, la temperatura normal es 0 grados centígrados y la presión normal es una atmósfera que viene siendo sobre el nivel del mar. Y entonces ahí en este primer ejemplo que dice cuántos litros de cloro se obtendrán con 500 gramos de la misma sustancia a presión y temperatura normales, entonces ahí les puse como es un ejemplo, bueno, pues ahí viene la respuesta. Vamos a hacer una regla de 3 simple. Vamos a tener que primero sacar el mol de el peso molecular, ¿verdad? De lo que viene siendo el cloro. Y pues ya habíamos visto que el cloro pues pesa 35.5. Por 2 sería 71. Entonces serían 71 gramos, serían 22.4 litros, 500 gramos, ¿cuántos litros serían? Y despejaríamos ahí la X, que serían 22.4 litros por 500 gramos entre 75. Y nos daría, ¿verdad?, el resultado. El otro ejemplo dice, ¿cuántos gramos de nitrógeno se obtendrán con 250 litros del mismo elemento a presión y temperatura normales? Bueno, el nitrógeno tiene un peso atómico de 14 y un mol serían 14 gramos. Por lo tanto, un mol de nitrógeno, como es N2, serían 28 gramos. Entonces, 28 gramos, que es el mol normal, a presión y temperatura normales, pues ocuparía un volumen de 22.4 litros. Entonces, ¿cuántos gramos tendrían? 250 litros. Y entonces, pues voy a multiplicar, como es una regla de 3 simple, voy a multiplicar 28 por 250 entre 22.4 litros.
y pues ahí me daría el resultado, ¿sí? Entonces, y luego ya en la actividad 3 vienen la actividad esa ustedes van a obtener, ¿verdad? Ahí vienen 2 problemitas semejantes y 2 problemitas de lo que está explicado en lo que viene siendo el volumen. Entonces, básicamente, pues eso sería lo de esta semana. Básicamente sería esa la agenda para esta semana. No es tan complicada, pero ya saben que como quiera en las videoconferencias, pues ahí tendremos para aclarar todas las dudas que ustedes tengan. Si acaso no entienden los ejemplos, pues ahí en la videoconferencia lo vuelvo a explicar paso por paso o les dicto un ejemplo y lo hacemos paso por paso para que ustedes sepan cómo se realiza, ¿verdad? Eso sería lo que vamos a ver en esta semana. Bueno, pues felicidades a los que quedaron exentos, porque ya esta vendría siendo la última semana para los que quedaron exentos. Yo me imagino que a lo mejor ya les mandaron las calificaciones o ya les mandaron la agenda de lo que viene, es la agenda oficial del Colegio Montessori, para explicarles quiénes son cómo van a quedar exentos. Ya saben que exentos solamente quedarían los que tienen 9 en todas las materias, 9 o 10 en todas las materias. Si tienen un 8 en cualquier materia, pues ahí no van a quedar exentos, aunque el 8 aunque tengan por decir, no, sí puedo sacar 9 de promedio porque tengo 8 y 10 y 9, ¿verdad? Que pues se puede sacar, se me va a dar 9. No, si tienen un 8 en cualquier momento, en uno de los 3 momentos, pues entonces no quedan exentos. Tienen que sacar en los 3 momentos, tienen que haber sacado 9 o 10 para que queden exentos, y ya después les van a mandar decir quiénes quedaron exentos. Y bueno, pues ya veríamos que a lo mejor sería la última semana para los que queden exentos. Depende de la agenda que les manden a sus papás. Ya la agenda oficial pues va a decir cuáles alumnos van a quedar exentos, y todos los demás pues nos quedaríamos a trabajar hasta la otra semana, y probablemente la otra semana serían nada más los que no quedan exentos pero que tengan 8, ¿verdad? Y ya nos quedaríamos, bueno, cada maestro pues se quedaría con los muchachos que creemos que son los que necesitan dar un repaso, ¿verdad? Según como los hayamos visto no solamente aquí ahorita durante la pandemia, sino desde que estábamos en la escuela, ¿verdad? Que algunos pues ahí en la escuela nos dábamos cuenta de cómo trabajaban, de cómo se comportaban, de cómo hacían las cosas, ¿verdad? Y bueno, pues ya se decidiría quiénes son los que se van a quedar hasta el día 3 de julio, ¿verdad? Pero eso ya, pues eso tiene que ser oficial. Eso ya sería oficial cuando ya les manden a sus papis las agendas. Yo me imagino que ya les mandaron, ya liberaron la agenda de cómo va a estar funcionando estas últimas semanas que tenemos. Y pues ahí más o menos unos ya se darían cuenta por sus calificaciones anteriores quiénes pueden quedar exentos y quiénes se van a quedar. Pero bueno, aquí estaremos nosotros los maestros, pues vamos a estar hasta que el último muchacho termine y el último muchacho pase su año. Bien, chicos, pues espero estar con ustedes el próximo martes con tercero A, el miércoles con tercero B, el jueves con tercero A y el viernes con tercero B, para todas las dudas que tengan. Y de cualquier forma, si tienen alguna duda, pues ya saben que me pueden contactar a través, algunos hasta me hablan por teléfono, no importa, yo los atiendo, y por el WhatsApp, ¿verdad? Por si tienen dudas de todo esto que vamos a ver. Bien, chicos, espero que podamos salir adelante todos. Yo creo que sí lo podemos hacer. Hasta luego. Adiós.